Buenas tardes. Hay que hablar de siglos de guerra, pero también de la guerra sin fin, que es lo que en estos momentos está padeciendo el mundo. Saben ustedes cuánto nos importa cada día lo que sucede en el planeta y también cuánto nos hemos ocupado de la guerra y de la inminencia de otras guerras que se pueden dar en el mundo. Henry Kissinger, nada menos, uno de los más veteranos de los hombres de la fuerte política de Estados Unidos en el mundo, ha dicho en estas horas algo que me parece crucial y que también está marcando muy claramente hacia dónde vamos. Los invito a leer, a acompañarme en esto que es la presentación del primer recorrido que vamos a hacer en nuestro programa por lo que en estos momentos está sucediendo en el mundo. Estamos al borde de una guerra con Rusia y China por cuestiones que en parte creamos sin ninguna idea de cómo va a terminar esto o a qué se supone que conducirá. Veamos un poco de las guerras, de lo que está pasando en estos momentos en el mundo, esto que nosotros llamamos un paño, que es una serie de imágenes ilustrativas de lo que queremos decirles, también marcan intensamente la gravedad de lo que está sucediendo, la destrucción que hay, particularmente la más conocida sobre Ucrania en estos momentos por la guerra con Rusia, propiciada, según también el entendimiento de Kissinger, por los Estados Unidos y por la asesina OTAN. Y esto es un verdadero desquicio que están haciendo con el mundo, como si no hubiéramos aprendido nada de lo que ha pasado con todas estas bombas, con toda esta historia de tanta muerte y de tanto dolor. Es importante que aparezcan hombres como Roger Waters, que tiene en el mundo una gran entrada por la idolatría que merecidamente ha conseguido. Y lo que dice ese hombre pensante, que se anima a confrontar con los poderes, estas cosas que ha dicho, las ha dicho en los Estados Unidos, él es inglés, como ustedes saben. El conflicto se puede detener mañana mismo. Todo lo que hace falta es que los estadounidenses se sienten a la mesa y digan, ok, sigamos con los acuerdos de Minsk. Si Occidente quiere terminar la guerra, ¿por qué no lo hace? Porque está en sus manos, siempre lo ha estado. Está en manos de la OTAN, está en manos de Joe Biden, pero ellos no quieren saber absolutamente nada con ellos. Recordemos esto que ya compartimos con ustedes, que ha dicho Roger Waters sobre este momento del mundo y sobre la participación de Estados Unidos en toda esta historia. When you say this, then I have to say, what about our role as liberators? You of all people, you have no role as liberators. World War II. World War II. You got into World War II because Come on. Pearl Harbor. Pearl Harbor. You were completely isolationist until that sad, that devastating, I would argue we were always going to get in, and that pushed us in. But thank God the United States got in. Right? You lost your father in World War II. Thank God the United States. But thank God the Russians had already won the bloody war almost by then. Don't forget, 23 million Russians died protecting you and me from the Nazi menace. Pero no aprenden nada de esto y están fortaleciendo la guerra, es decir, están tan embalados, tan embarcados en que ya no pueden descender. Es como si hubieran cruzado el punto de retorno y esto sí que sería grave. No pueden dar marcha atrás, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni la OTAN, ni Ucrania. Están todos empeñados en esta guerra, pero ahora podrán dar marcha atrás antes de que empiece una situación mucho más desgraciada todavía para el mundo, como sería una guerra directa con China, que llevaría inmediatamente a una guerra directa también con Rusia. Es desesperante lo que está sucediendo. Vale la pena recordar las medidas que la Unión Europea va tomando a las órdenes de la OTAN, por supuesto, y la Unión Europea ha decidido ahora controlar hasta a los ciudadanos rusos. Los hacen culpables a ellos de esta situación conflictiva. La Unión Europea debate prohibir la entrada de los turistas rusos. Ya les ha pasado de todo a ellos. No los olvidemos, no los dejaron jugar determinado tipo de tenis. Tuvieron que cambiar el puntaje, no darlo en Wimbledon, porque se les había ocurrido que no podían jugar. Tampoco los rusos podrían viajar, podrían recorrer Europa. Y uno se pregunta dónde van a terminar estas agresiones, que tienen que ver además con algo que podría evitarse desde antes, pero también ahora. Bastaría con decir que Ucrania no va a ser parte de la Unión Europea, de la OTAN, no de la Unión Europea. Y la OTAN, sino decir que Ucrania no será aceptada, no hacen ni una cosa ni la otra, ni dicen bienvenida
Ucrania, porque eso determinaría que tengan que meterse en la guerra, y no quieren. Mandan armas, mandan dineros, como decimos permanentemente, pero no quieren entrar directamente a una guerra que ya sería directamente una locura. Pero mientras tanto siguen incentivando la participación de Ucrania, le dan armas y le dan dinero para que la guerra continúe. Mire lo que dice Zelensky, vamos a tomar un textual de este hombre que es una verdadera desgracia haya aparecido en esta etapa del mundo. Un actor cómico que verán ustedes más adelante sigue teniendo esas connotaciones. Dice, las sanciones más importantes son el cierre de las fronteras, ya que los rusos están quitándole la tierra a otros. Esto es lo que pide Zelensky. Piensen ustedes que inmediatamente la Unión Europea dice, algo le tenemos que dar a este hombre, algo tenemos que cumplir. Mandémosle armas, dinero y hagamos cosas que pide, como por ejemplo controlar todo el paso de los rusos por acá. Mientras tanto, Zelensky y su esposa se toman fotografías para la revista Vogue. Y esto, desde el punto de vista, esto no es una foto anterior a la guerra, esta es una foto de estos días. Una foto, mire usted, posando como una modelo dentro de lo que es la guerra criminal. Las imágenes son estas. Esto es posar para la revista Vogue de Nueva York, internacionalmente, una revista que está referida completamente a algo muy distinto a aquello donde están. ¿Hace falta la promoción de la guerra? Para nada. Lo que hace falta es la promoción de este hombre. No debe ser normal, no puede ser que sea normal. Usted puede tomar fotografías de guerra como hoy Cora Gamarnik lo hace en Página 12, en una nota de mucho talento en la que naturalmente cuestiona este proceder de Zelensky y de su mujer. Y recuerda una foto de guerra que sí vale la pena ver porque es una curiosidad, que no muchos conocen, que no muchos han visto. Una gran fotógrafa, pongámosla, una gran fotógrafa, Lee Miller, que con otro fotógrafo, Sander, fueron los primeros en fotografiar, esta la anterior, fueron los primeros en fotografiar los campos de concentración, pero luego fueron a Berlín y entraron a la casa de Hitler, y esta sí es una foto que tiene que ver con la guerra en la construcción. Si quitamos los discursos de odio para prohibir a los rusos, verán los zapatos embarrados, no se ven, qué lástima. A ver si la pueden levantar un poquito la fotografía. Mire a la izquierda el retrato de Hitler. Esta es la bañera de la casa de Hitler. Poquito más abajo quisiera ver, bueno, es un símbolo tan solo, los zapatos embarrados. Esa es Lee Miller, una fotoperiodista muy importante del mundo, en colaboración con... Bueno, esto tiene que ver con la guerra. Esto era un símbolo, era una manera de hablar de la guerra, era un final de la guerra. ¿Qué está haciendo Zelensky posando con su esposa para la revista Vogue mientras sus compatriotas mueren y mientras millones se van al exilio? Es algo que directamente no se puede entender. Vean ustedes, desde Lugansk tenemos a nuestro colega, a Sebastián Salgado. Ah, Sebastián está en Lugansk, en Ucrania, para conversar con nosotros sobre los últimos acontecimientos. Sebastián, buenas noches, un gusto saludarte. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Bueno, un gusto también saludarte desde acá, lo que es la República Popular de Lugansk, que, bueno, como vos decís, sí, Ucrania lo sigue considerando parte de su territorio, pero en el Donbass, tanto Lugansk como Donetsk se consideran repúblicas independientes. ¿Cuál es la noticia que más te importa? Si tuvieras que escribir un artículo ahora mismo y tuvieras que poner un encabezamiento y lo primero destacado, ¿qué es lo que dirías? Acá lo más relevante en estos días es la liberación total de la República Popular de Lugansk de tropas ucranianas. Ya no quedan, como se dice en inglés, con botas en el terreno, o sea, no queda parte del ejército en el territorio de Lugansk. Y entonces a partir de este momento empezó como una nueva etapa de reorganización nacional, en el cual se empezaron a dar una serie de hechos tremendamente significativos, y tal vez el que más me ha sensibilizado en estos días es la exhumación de los cuerpos víctimas de los bombardeos ucranianos, que la gente, como durante 8 años no tuvo ni siquiera la posibilidad de enterrarlos en un cementerio, la mayoría de las familias enterró a sus muertos en los patios de sus casas, así como lo escuchás. En los edificios, en esas placitas centrales que tienen esos viejos edificios de la etapa soviética,
que son enormes monoblocks, pero que tienen siempre buenos espacios en el medio, ahí estuvieron enterrando a sus muertos y ahí quedaron durante 8 años. Ahora que el ejército ucraniano ha sido repelido por las fuerzas del ejército de la República Popular de Lugansk, con la ayuda del ejército de la Federación Rusa, ha empezado lo que son las exhumaciones de esos cuerpos, donde lógicamente las familias dijeron, acá está, acá yo enterré a mi papá, a mi abuelo, a mi hija. A mí me tocó ver esta semana una señora que indicó, así como te cuento, en el patio central de esos grandes edificios de monobloc, donde había enterrado a su propia hija, y ahí estuvo presente los equipos de antropología forense locales, haciendo las exhumaciones de los cuerpos. En un solo día, a mí en la ciudad de Severodonetsk, me tocó ver 8 exhumaciones, y después llevaban los restos de esas personas a hacer un análisis de ADN con todo el protocolo que eso significa. Así que imagínate el dolor que ha vivido esa gente durante 8 años de ni siquiera haber podido enterrar a sus familiares viviendo en el asedio del bombardeo constante. Sebastián, día por día, si estás por allí, podemos localizarte, podemos mantener esta charla a los efectos de seguir de cerca, un poco más de cerca todavía, lo que ocurre en esta guerra que, como ya pasó demasiado tiempo y no se liquida la situación para un lado o para el otro, todo lo que hay es muerte, exilio, pero también acostumbramiento, y nosotros no queremos caer en eso. Muchísimas gracias, Sebastián. Un saludo para vos y todo tu equipo. A todo esto, nos encontramos con que ahora Estados Unidos también busca una confrontación con China. Miren ustedes lo que es esta información de la Deutsche Welle, nada menos, de Alemania. Es muy interesante apreciar estas palabras, porque también están revelando qué es lo que puede venir para el mundo. Uno no quiere, por supuesto, convertirse en un alarmista, pero la situación es que una delegación de parlamentarios estadounidenses arribó por sorpresa a Taiwán para una visita de 2 días, durante la cual se van a reunir con la presidenta. Es la segunda aparición de autoridades de Estados Unidos de alto nivel en la isla, en medio de las continuas tensiones militares que hay con China. A todo esto, miren los ejercicios chinos, pensando en esa presencia de los Estados Unidos en Taiwán. No se entiende qué es lo que Biden pretende. Como dice Kissinger, es algo que no puede entenderse todavía. ¿Cuál es el criterio? Todo lo que vemos son movimientos preparativos de fuerzas terrestres, aéreas y marítimas de China. No están jugando. Tampoco, por supuesto, los Estados Unidos, pero lo que no entendemos es cuál es el propósito de los Estados Unidos en medio de esta guerra sórdida que Estados Unidos mantiene con Rusia, sin dar la cara específicamente, para ir también a buscar a China en una guerra en la que sí tendría que dar la cara, en la que sí tendría que entrar directamente en la confrontación. Vamos a ver a Wang Wenbin, que es un portavoz del ministerio, diciendo algo de lo que habría que tomar nota por lo menos. 美参议员马基一行不顾中方严正交涉和坚决反对，执意窜访中国台湾地区，公然违反一个中国原则和中美3个联合公报规定，侵犯中国主权和领土完整，向台独分裂势力发出严重错误信号，是中国人民坚不可摧的共同意志。中方再次敦促美方恪守一个中国原则和中美3个联合公报规定，慎重妥善处理涉台问题，停止在虚化、掏空、歪曲一个中国原则的错误道路上越走越远。 Vamos a seguir con Roger Waters, que por toda la significación que tiene en ese espíritu de lucha que lo proclama como un hombre muy especial, porque podría estar refugiado en la comodidad de sus éxitos, sus discos, su música, su dinero, en fin, podría pasarlo muy bien y sin embargo elige la pelea, elige la tormenta, elige la discusión. Y yo creo que esto también sirve de ejemplo. Todo lo que nosotros mostramos del mundo tiene que ver con nosotros finalmente, donde muchísimos indiferentes dejan pasar las cosas sin tomar nota de nada para que después sea demasiado tarde a los efectos de todo en este andar tremendo de la derecha internacional. Vamos a leer esto que
viene hablando de que cada pueblo tiene la posibilidad de expresarse como quiera. ¿Por qué tienen que decidir ustedes este asentamiento colonial en Norteamérica? ¿Por qué tienen que decidir cómo se comportan todos los demás en el mundo? ¿Quieren gobernar al mundo? Eso es lo peligroso de la política exterior estadounidense. No pueden gobernar al mundo. Y cuando él dice esto, vamos a nuestra América Latina y vamos a tomar a uno de los más feroces republicanos de los últimos años, Ted Cruz, que ya está haciendo alusión a nuestra América Latina, para que también este panorama que tratamos de ofrecer para observar en qué contexto nos estamos desenvolviendo sirva para ir tomando nota de muchas cosas que hacen a América Latina, como por supuesto hacen también a nuestra vida, porque los discursos de Ted Cruz son los discursos de todas las embajadas norteamericanas, de todos los que tratan con nuestra América Latina. La Argentina no puede solucionar buenamente sus problemas en la colaboración que quiere prestarle China porque se enoja a Estados Unidos. Lamentablemente esto es así. Se perdió tiempo con las represas porque Estados Unidos no quiere que China ande por acá. No quería que Rusia anduviera por acá y por eso salieron todas las explicaciones absurdas, berretas, tontas, torpes, pero inolvidables contra la vacuna. El problema no era la vacuna era una bendición para la Argentina y lo fue para el mundo, para 4.000 millones de personas. El problema era que se trataba de una vacuna rusa y ellos no quieren que vendan absolutamente nada, ni frasquitos aquí en América Latina. Mire lo que dice Ted Cruz, está refiriéndose en este caso a Colombia. 9 governments across South America, Central America, and the Caribbean are controlled by socialists. All of these governments, with only one exception, are also overtly and ideologically anti-American. They are committed to undermining American security and to endangering Americans. This weekend, on Sunday, Colombia will become the 10th government in the region controlled by the hard left when the country's new president, Gustavo Petro, will take office. I am deeply worried that once he does, Colombia will join the ranks of anti-American forces in Latin America. Petro is the first openly Marxist to be elected president of Colombia. He was brought to power by Colombia's leftist fringe, including guerrillas and terrorist groups. Our foreign policy should use carrots and sticks in order to incentivize other countries to behave in a way that benefits American interests. Piensen ustedes que Colombia todavía casi no empezó, no ha podido aún subirse a ese corcel que está muy difícil de domar, porque estamos hablando de un país muy neoliberal al que ahora sus habitantes, hartos del hambre, hartos de las postergaciones de todos sus sueños, de la brutalidad, de las desigualdades, votaron por otro camino. Votaron un hombre que, por supuesto, ni piensa en instalar el comunismo porque sería imposible. No se pudo hacer en Venezuela. Llegaron a una forma de socialismo socializando cosas, pero sin perder de vista que se trata de una organización capitalista. Todavía lo es. Lo somos prácticamente en toda América Latina, menos en Cuba. Esto es así, no ha cambiado absolutamente. No empezó el gobierno en Colombia y ellos ya están agrediendo porque con Uribe y todos los demás, durante cientos de años, lo que tuvieron fue gobiernos obedientes donde ponían sus bases militares, donde han hecho lo que se les antojó, sometiendo a esos pueblos, a esos gobiernos y llevando por delante cualquier sueño que tuviera un colombiano, como podría ser un peruano o un chileno o un brasileño, siempre lo hacen. No empezó el gobierno y ya lo están castigando y como siempre, eligiendo la victimización. Somos agredidos, estos gobiernos que no hacen nada con Estados Unidos salvo desobedecerlo en algún sentido, no llevarle el apunte, eso ellos lo llaman una agresión. Se proclaman así poco menos que invadidos, para poder accionar, para poder llevarse todo por delante. Es una atrocidad, como dice Roger Waters. Por eso uno valora la valentía de ese hombre, lo que están siempre intentando. Evo Morales le responde a Ted Cruz, advierte a América Latina y al mundo en estos tuits que vamos a leer rápidamente para cerrar este tramo.
denunciamos que Estados Unidos, en ese país se preparan acciones desestabilizadoras contra la presidencia de Gustavo Petro y otros gobiernos socialistas. El senador Ted Cruz, financiado por fabricantes de armas, con lo cual es verdad, ya les hemos dado a ustedes las cifras tremendas que recibe, y promotor de golpes de Estado, que también lo es, acusa con mentiras al pueblo de Colombia. Hay más tuit de Evo Morales que sale a dar esta pelea y uno se siente halagado. Cruz, que junto a su colega Marco Rubio, otro, defiende el golpe de Estado en Bolivia, ahora inculpa falsamente al pueblo de Colombia de amenazar y poner en riesgo la seguridad de Estados Unidos junto a otros países de la región por haber elegido democráticamente gobiernos de izquierda, gobiernos que van a tratar de dar un poco más de inclusión, de que el capitalismo sea algo menos salvaje. Mientras los pueblos se liberan democráticamente, Estados Unidos, acá discrepo con Evo, pierde hegemonía y amenaza con sus políticas intervencionistas. Para Cruz, sus cómplices republicanos y patrones armamentistas, democracia es instalar bases militares e imponer bloqueos económicos y golpes de Estado. Digo que no pierde Estados Unidos hegemonía porque vean ustedes el caso argentino. Con un gobierno democrático que se pretendió de izquierda, no hubo absolutamente nada que afectara, que molestara a los Estados Unidos. Los pueblos libres de la patria grande no somos patio trasero, ni barrio desatendido de Estados Unidos. Nuestra lucha pacífica y democrática es para liberarnos del intervencionismo capitalista que atenta contra la vida en el mundo. Todo nuestro apoyo al hermano pueblo de Colombia. Y nosotros decimos también. Y abrimos la siguiente instancia que tiene que ver, ya directamente entrando a la Argentina, aunque siempre cuando hablamos del mundo tratamos de hablar de la Argentina, a este show opositor, un poco desopilante, pero también revelador, que se ha dado en los últimos días. El show opositor. El show opositor ha tenido como protagonista fundamental, por eso la nariz de payaso más grande, en Elisa Carrió. Y está el complemento, por supuesto, de todos los demás. Elisa Carrió ha hecho un desastre porque denuncia lo que se sabe desde siempre, la tremenda corrupción que hay en el PRO. Podríamos dar tantos datos como los que seguramente usted ha ido recogiendo en tantas entregas de este programa. Pero por supuesto, se cuidó en este caso denunciar al primero de los corruptos que ella mencionó en su vida, que se llama Mauricio Macri. No, nada. Mauricio Macri sale indemne de las acusaciones que hace Elisa Carrió. Prendió el ventilador para todos lados, para todos los componentes de Juntos por el Cambio, pero no para Macri. Un dato curioso, si se quiere, porque históricamente para ella nunca hubo una familia más corrupta y un personaje más corrupto, amén de estúpido, como ella ha dicho, que Mauricio Macri. Pero se la tomó con todos los demás. Entonces vean ustedes la respuesta de Gerardo Morales, el carcelero de Milagro. Dice Elisa Carrió: Morales, hola Lilita, estos son chat, crédito. Sí, que le mandó Morales a Lilita Carrió. Vos no sos más decente que yo. Vivo en la casa de mi mujer. Te invito a que los dos demostremos lo que tenemos y cómo lo hicimos. Esos son los chats. Le sigue diciendo: estas son las empresas que operan en las provincias en distintas instancias. Pedidos de ella, pedidos para exploración o explotación, todas cumpliendo el código minero. Desde que me hice cargo transparenté el padrón minero que está colgado en la página web para que los que quieran invertir háganlo sin... Bueno, le está explicando a Lilita Carrió lo que según Gerardo Morales, a ver si en algún momento menciona a su hermano porque es el hombre en esta historia. No vas a manchar mi nombre, le dice, ni mi gestión, que es transparente y transformadora, no te lo permito. Querés romper Juntos por el Cambio. Sos la Cristina Kirchner de Juntos por el Cambio. ¿Por qué no hablas del Paseo del Bajo y de los negocios de la ciudad? Hay una parte en la que le pregunta por el correo también. ¿Por qué no hablas del tema del correo de Macri? O de cómo manejaron durante nuestra gestión el crédito tomado al Fondo Monetario Internacional y cómo se fugaron las divisas. Hay que recordar que Morales integró
ese gobierno, que ha sido uno de los hombres importantes de esa coalición? ¿Por qué no se lo pregunta a él mismo, además de a Carrió? ¿Por qué no hablas de cómo manejamos nuestra gestión del crédito tomado al Fondo Monetario Internacional? Mañana podemos buscar tantas cosas de Gerardo Morales en los tiempos en los que se tomaban los créditos con el Fondo Monetario Internacional, que el tipo también es desopilante. Morales sigue diciendo, es bastante unilateral tu mirada sobre la honestidad y sabés que esa actitud tuya no es honesta. A todo esto, Elisa Carrió no da marcha atrás y sigue, por supuesto sin mencionar siempre a Macri, porque se ve que por ahí viene la mano, por el lado de que Macri esté salvado de todo e ella ser la que levante a Macri hundiendo a los demás, lo que ha hecho toda la vida. Nada de lo que dice Carrió es creíble. En este caso, por ser sus propios compañeros, llama un poco más la atención, pero todos tienen el paraguas de que Lilita Carrió ha mentido siempre y ha hecho siempre lo mismo. Acusar sin pruebas, ir contra todo el mundo sin pruebas, ser, como decía en una nota nuestro colega Luis Brusney, que es una especie de Juana de Arco, pero que nunca tiene una prueba, que siempre tiene nada más que denuncias, porque todas las barbaridades que está diciendo exigirían alguna prueba. Y si las tuviera, también tendría que adosar las que corresponden a Macri. Todo es una vergüenza. Veamos el tuit de Carrió, seguramente en respuesta. Dice, la imbecilidad, según la Real Academia, es la absoluta falta de entendimiento. Lo que causa escándalo no es el mensajero ni su tono, es su estilo poco patriarcal. Lo que causa escándalo es la verdad. Y esto lo afirma, lo subraya de una manera especial un tal López de la coalición cívica, Juan Manuel. Escuchémoslo. Cuando uno habla de vínculos, sabe cuáles son esos vínculos y hay hechos concretos que lo prueban, nada más. Pero no es que uno dice cosas porque es fácil decirlas. Al contrario, es muy difícil decirlas y genera consecuencias decirlas, demandas, un montón de cosas. Todo lo que dijo, y creo que se guardó varias cosas, pero todo lo que decimos tiene sustento, tiene pruebas, y siempre se dice un pedazo de lo que se sabe para que la sociedad no se escandalice tanto. Según él, es un partícipe necesario también de la corrupción, el señor Juan Manuel López, porque está seguro de que ella tiene más para decir, o sea, lo conoce. Pero no decirlo también es corrupción, también es una forma de corrupción. Es decir, todo lo que ha hecho Lilita Carrió es revelar cosas bastante conocidas. Podría también pasar por el tema de la construcción de su casa, que estuvo observada. Es decir, basta que alguien esté observado en alguien que haga para que Lilita Carrió lo denuncie por corrupto. Mientras tanto, cuando a ella solamente el blindaje le impidió estar metida dentro de un escándalo, igual que María Eugenia Vidal con la compra del departamento, salen indemnes. Pero se equivocan, salen indemnes porque están protegidas, porque son voceras de los intereses de esos medios de comunicación absolutamente corruptos, que pueden comprar cualquier arrepentido, que pueden comprar lo que se les antoje para poder darle una conducción permanente al intento de ir contra la democracia si la democracia no les pertenece. Gerardo Milman, ya esto es tocar fondo para Carrió, que Milman le salga al cruce amenazando con llevarla a la justicia es un chiste, pero igual, es parte del show opositor y damos cuenta de eso. Si ella tiene pruebas acerca de la comisión de delitos, que es de lo que se trata, debe dirimirla a la justicia. Si creemos en los dichos del fiscal Luciani para acusar a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, si ella cree que alguien cometió delitos, no importa de qué fuerza política sean, lo que corresponde es que vaya a la justicia. Y si no tiene pruebas y ha vociferado más de la cuenta, bueno, quizás algunos la convoquemos a la justicia igual. Bueno, así están. Leopoldo Moró
se preparó fácil esta vez para Leopoldo, que es un notable, un gran, admirable luchador. Esta vez la tenía fácil, la tenía picando, había que empujarla nada más para decir esto que los invito a leer sobre la interna de Juntos por el Cambio. Se originó por la utilización de un aparato de espionaje, es verdad. Lo que se sabe de cada uno de ellos, de Rodríguez Larreta, de Santilli, todo fue por el espionaje que hizo Macri. Y por supuesto, a la que siempre le llegan todos estos materiales es a Lilita Carrió. El legislador oficialista dijo que el conflicto en la oposición, cuenta Ámbito, se debe a un pase de facturas mafioso y denuncias a mitad de camino. Bueno, esto es lo que deja, en la opinión de Leopoldo Moró, este show opositor. Nosotros tenemos que continuar con la historia del lawfare. Y lo presentamos así. Voceros del lawfare. Vamos a escuchar a Milagro Sala hasta que podamos hablar con los protagonistas de esta historia, a los cuales conozco. Yo visité a Shakira, que ahora denuncia a Milagro Sala, pero no conozco bien los términos en los cuales hizo esa referencia. Fui a visitarla a su casa a Shakira una vez por pedido de Milagro, que me pedía que a sus compañeras no las abandonara, decía, no me vengas a ver solo a mí. También a ella les va a gustar que vayas y las veas. Y recuerdo haber ido a la casa de Shakira, que era una mujer muy pero muy luchadora. Hay sorpresas que da la vida y me gustará entender, quiero hablar con las otras mujeres a las que también visitaba y conocía a través de Milagro Sala. Vamos a tomar lo que Milagro hoy le dijo a la gente de Roberto Navarro en El Destape, hablando sobre este tema de lo que se presentó a través del Grupo Clarín. Gerardo Morales, el que viene pagando a todo aquel que denuncia en contra de las organizaciones sociales y en contra de Milagro Sala. Sí, le premia con cooperativa, le premia con plata, le premia con contrato en el Estado, sí. Y lamentablemente Shakira, yo no sé si por la necesidad o por qué, pero entró en esa. También para mí particularmente es la víctima de Morales, sí, de la apriete que hace Morales continuamente. Morales quiere tapar lo que hoy está pasando en Jujuy. Hoy lo que está pasando en Jujuy, aumentaron las boletas de luz el 300%. De todas maneras es un dolor grande que quiero entender y me tomaré las próximas horas para poder ampliar un poco más algunos conceptos de los que esté plenamente convencido. Pero me da mucha pena porque he caminado Jujuy en 3 o 4 oportunidades. He visitado a estas mujeres estando en la cárcel y en algún caso estando en sus hogares y siempre las vi graníticas, luchadoras, formidablemente confrontadas con ese poder, pero es muy difícil Jujuy, porque ellas reciben un ataque permanente, las amenazas de cárcel, las amenazas de dejarlas sin nada y por supuesto también el desprecio de un sector social que en Jujuy se expresa con una dureza tan pero tan grande que es muy difícil resistir. Vendrá por ahí, voy a querer entenderlo, voy a tratar de hablar con las otras compañeras para saber por qué esa mujer, que también me provocaba mucha admiración, ahora tiene esta versión de los hechos que por supuesto no fueron ni mínimamente comentados en ocasiones en las que conversé con ella. Pero quiero ser respetuoso de toda manera en la búsqueda de una aproximación a la verdad, como siempre decimos. Mientras tanto, el lawfare tiene que ver muchísimo con lo que mañana va a ocurrir. Mañana habla otra vez el excelente jugador de Liverpool, el jugador juzgador, como me gustó, dice Berbisky en El cohete a la luna. Estos jugadores juzgadores, que son un oprobio, que son una vergüenza para la justicia, mañana estará otra vez hablando y por supuesto va a redoblar la apuesta. Vean ustedes lo que Clarín dice. La mafia hoy se expresa en estos términos porque sigue trabajando sobre estos temas. Las 3 toneladas de pruebas por las que Cristina ya no podrá volver inocente. Quiero decirle respetuosamente del colega que cada una de las expresiones, hoy conseguimos, es un poco largo lo que implicaría la respuesta artículo por artículo, pero cada una de ellas tiene respuesta y una se refiere fundamentalmente a cuál es el propósito que hay detrás de esto.
el mismo es el que confiesa Sabzai. Sabzai es un jugador que aparece siempre cuando es necesario decir algún disparate. Ellos tienen 7, 8 personas a las que llaman y saben perfectamente que esa es su oportunidad de figurar, de estar, de ganar, de relacionarse, y no lo van a desaprovechar. Sabzai es uno de ellos, siempre está. Y Sabzai suele ser verdaderamente una voz de lo que quiere todo el establishment. Y lo dice con claridad aquí. ¿Qué es lo que se pretende con el juicio a Cristina Fernández de Kirchner? Se pretende que no pueda actuar en política. La nota esa de Clarín que yo mencionaba, una de las cosas que dice que es imposible que el año que viene pudiera pronunciarse nadie como para proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Son capaces de hacer cualquier cosa. ¿Con qué nos vienen? Lo pusieron de pie a Nisman y van a ver ustedes lo que vamos a recrear nuevamente sobre ese tema. Suicidado para inventar un asesinato. Después de eso, cualquier cosa se puede esperar de este tipo de gente. Por lo tanto, hay que imaginar que ellos van a llevarse por delante cualquier verdad que pueda existir. ¿Qué problema tienen con los tiempos? Mandan algo que normalmente demora 3 años en volver. Si les interesa, vuelve enseguida. Si Bruglia y Bertuzzi fueran opositores al poder real, habrían sido eyectados en 24 horas. Pero como son sensibles al poder real, serviles del mismo, llevan años, con la Corte Suprema habiendo expresado que no tenían que estar ahí, que no podían estar ahí, que son intrusos, pero que se iban a quedar un ratito más. Ese ratito más lo convirtieron en una tarea de los 4 delincuentes del Apocalipsis de la Corte Suprema para decir, bueno, todo lo contrario a lo que a derecho se tiene que ajustar. Vamos a compartir con ustedes el video de Sabzai, porque es muy interesante. Tan contundente en los alegatos del fiscal Luciani, que veo absolutamente casi imposible que el tribunal, que es un tribunal también prestigioso, el Tribunal Federal II, pueda dejar de condenar. Y lo que me parece muy importante es que se la condene a la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Es que se la condene a la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Ese me parece un punto muy importante, tanto o más que la condena, digamos, por el delito en sí, el delito madre. Está confesando una verdad, Sabzai, está diciendo una verdad. Por lo tanto, esa nota de Clarín que señala que no habría tiempo, ¿qué les importa a ellos los tiempos? Hacen cualquier cosa. Defender, por ejemplo, a Luciani, a Mola, a Gorini y a Jiménez Uriburu es un atentado violento al pudor, ya no solamente a la justicia. Y lo hacen caminar muy pero muy rápido. Miren cuando ponen el juicio a Cristina. Estamos en los momentos ya previos a la gran discusión política que se viene el año próximo. Ahí lo instalan. Una vez fue Nisman en el 2015, después en el 2019, este caso que fue recreado, pero como una especie de ensayo, para ponerlo ahora otra vez cerca de elecciones a jugar. Y esta vez tomándose el tiempo necesario como para que Luciani invite a Jiménez Uriburu, a su compañero de equipo del Liverpool, a condenar. Jiménez Uriburu con Gorini. Las cosas que ha hecho Gorini es el impulsor desde el conocimiento cabal de qué es lo que le hicieron a Amado Vudú. Y Mola que impulsó desde Lomas de Zamora lo que es el sistema de espionaje que puso, por ejemplo, a los espías en el Instituto Patria. Estos son los personajes que tienen que emitir el juicio. Por lo tanto, cualquier cosa se puede esperar. No es confiable de ninguna manera que no les alcanzan los tiempos. Les alcanzan siempre o no les alcanzan nunca según sus intereses. Mire, insisto, en lo de Bruglia y Bertuzzi. 2 años llevan ya desde que la Corte dijo no pueden estar ahí, pero no los vamos a cambiar así de apuro, no queda bien, vamos a hacer un concurso. Ahora el delincuentísimo de Rosati tiene parado ese concurso, el que tiene que sustituir a Bruglia y Bertuzzi, y acelera el de otros jueces que sí les conviene. Es atroz lo que nos hacen, es abrumador, es tremendo, y sin embargo hay que dar
la pelea que dieron el otro día en el Parque Centenario, un juez que les ha dicho en la cara a todos estos bandoleros todo lo que hay que decirles, en la cara se los ha dicho, empezando por algo memorable que nosotros hemos compartido con ustedes, Air Ursun. Habrá que seguir dando pelea, tendrán que sumarse algunos más. En el final vamos a ver cuánta gente fue a Parque Centenario. ¿Usted cree que no existió eso? Bueno, no existió para los medios. No hubo casi medio de la televisión pública, pasó un pedacito, y el resto de los canales, nada. Uno porque no le interesa, otro porque no tenía la cámara a mano, otro por lo que sea. ¡Qué casualidad! Van 300 a quemar barbijos y están todos los canales. Van 10.000 al Parque Centenario a luchar contra la Corte Suprema y no hay medios de comunicación. La verdad que a veces dan ganas de balearse en un rincón con todo lo que pasa también periodísticamente en la Argentina. Miren la tapa de La Nación de hoy. Esto es tirar una carambola. No les alcanza con el juicio trucho de vialidad. Podría reactivar el juicio de Otesur. Tira carambola la familia Saguier. Ahí están, pensando que ese también podría ser otro costado por el que busquen la prescripción. Usted sabe que fueron sobreseídos. Pongamos una placa para recordarle. ¿Qué pasa con Otesur y los sauces de las causas más truchas? Aquí tengo la suerte de haber leído los expedientes, que es lo que permite que uno pueda exaltarse cuando habla de estos temas. CFK se encuentra sobreseída en función, ella y todas las otras personas, la nombramos a ella porque es la perseguida de siempre, en función de una resolución dictada por el Tribunal Federal 5. En ese expediente se hicieron distintos estudios periciales que acreditan la trazabilidad de todos los fondos que se giraron con motivo de las operaciones. ¿Quiere ver otra placa que tiene que ver con este tema? Por la carambola que tira La Nación le mostramos esto. Además, las operaciones pasaron por bancos oficiales sin que hubiera la más mínima alerta o cuestionamiento por parte de los diferentes órganos de auditoría internos y externos. Veamos algo más todavía sobre esta causa que tiene La Nación la esperanza de que reaparezca. Hay un destacado que vamos a compartir con ustedes para mostrarles los sobreseimientos, porque no solamente el artículo periodístico, vamos a lo que es sobreseimientos, causas, Otesur y los sauces, llegadas las actuaciones, no se lo voy a leer todo, no se preocupe, al Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 por mayoría resolvió sobreseer por atipicidad, es decir, porque no hay nada en esta historia. Bueno, podemos salir de esto, pero téngalo en cuenta, el título de hoy, mire que pasan cosas en el mundo, mire que pasan cosas en la Argentina, pero el título era volver a una causa siempre trucha, una causa que me permito conocer bien porque además menciona a quienes son los dueños en este canal. Y entonces uno conoce exactamente expedientes, ha visto todo lo que hay en los mismos y sabe cuánto cuesta el alquiler de un departamento, que de eso se trata en Puerto Madero. Cuánto se pagó, dónde se pagó, cómo se pagó. Y esta gente es capaz de volver sobre esta historia. Pero ya trucharon todo para que pudiera volver Otesur o los sauces, hicieron la otra causa. Y siempre empezada a través de los personajes más truchos que uno pueda imaginar. Eduardo Valdés está escribiendo un libro que me causó gracia en cuanto al número. El armado de 548 denuncias contra Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a escucharlo. Me sorprendía cómo se iban cayendo determinadas causas, ¿no? Entonces un día me puse a investigar cuántas denuncias había habido y a mí me sorprendió. Perón tuvo 120. 120 denuncias. Juan Domingo Perón venía con el récord hasta ahora, que eran 120. Y cuando veo que Cristina Fernández de Kirchner tiene 544, realmente me sorprende. Y en el medio, denuncias que se han desestimado, pero que fue gente presa. San Martín, Irigoyen, Perón y Cristina son los que han sido denunciados por traición a la patria. Denuncias que se...
Bueno, se viene el libro Disparen contra Cristina de Eduardo Valdés. El Raúl Zaffaroni, pongámoslo con rapidez para ganar tiempo, no me di cuenta a la hora que se había hecho. Raúl Zaffaroni escribió también una nota este fin de semana, torcerán el derecho pero no nuestros brazos. Las primeras líneas, en los últimos días hemos visto un incremento de arbitrariedades en el marco de lo que ya se pueden calificar como golpes de Estado cívicos, judiciales, mediáticos, que desempeñan el triste papel que otrora tuvieron los viejos golpes cívico-militares. Nada se puede compartir tanto como esto que dice Zaffaroni. Un toquecito de Dalbón que habla de la ilegalidad del juicio. Es un juicio ilegal. Se van a condenar ellos, porque condenar a un inocente finalmente termina siendo prevaricato, es decir, son resoluciones contrarias a derecho. Y lo que están haciendo son resoluciones contrarias a derecho. Evidentemente, cuando levantás la voz, como hizo Luciani, es porque no tenés argumentos. El fiscal debe ser muy incisivo y muy fuerte en el interrogatorio, en la prueba. Y ahora quiero compartir algo con ustedes, de una nota de quien fuera futbolista muy destacado en su momento, campeón mundial juvenil, pero que además es uno de los escritores más interesantes que hemos leído en los últimos tiempos. El título es El fútbol de amiguetes. Y en una parte de su nota, José Luis Lanao dice: qué envidia ser el novelista de tu propio fútbol. Habla de Macri. Escoger los tiempos, los espacios, los jugadores de tu equipo, los del adversario, designar al arquero, llevar la pelota si no jugás, saltar la verja de tu casa, los abrojos, y acceder al potrero lindante para jugarte un picadito inesperado con un grupo de fiscales y jueces que pasaban por ahí. Esa vida olorosa como repertorio de cercanías. Todo esto Mauricio Macri se lo pudo permitir. Mientras tanto, les decía, hubo un acto de muchísima gente en el Parque Centenario este domingo con Juan Ramos Padilla al frente, un gran luchador al que no lo conozco prácticamente, una vez le di la mano al cruzarnos aquí en el canal, y como soy tímido no le dije: mire que lo admiro mucho, señor, porque es un hombre que da pelea. Son los que podrían perfectamente quedarse en su casa muy tranquilos, total, y sin embargo ahí está, convocando a toda esa gente para que no se pierda el ejercicio de luchar, para que no se pierda el ejercicio de tomar el espacio público así, buenamente, para cantar por las verdades que están en las entrañas de cada una de estas personas. Un tramo pequeño, por tiempo, de lo que dijo Juan Ramos Padilla, por favor. Podemos decir que acá está el pueblo. Y el pueblo le dice a la corte: canallas, retírense. El poder judicial debe ser para la patria. Porque un juez, antes de dictar un fallo en contra del pueblo y en contra de la patria, se tiene que cortar la mano. Ramos Padilla el sábado en el Parque Centenario. Una buena convocatoria que tendría que ser bien continuada. No se puede perder el ejercicio de luchar de esta manera. Algo hay que hacer. Si no, entre los títulos de la mafia de Clarín, de la mafia de La Nación, de los canales de televisión que tienen, 300 distribuidos en todo el país, y de todos aquellos que por obediencia se van entregando a lo que dicen, tenemos un rol minúsculo desde los medios de comunicación que tratamos de refutar todas estas barbaridades y mentiras. Tenemos que hacer una pausa y volvemos. Tenemos que ahora elegir el material porque me fui un poquito largo con lo que tenía anteriormente. Ya venimos y le contamos qué hemos dejado para el cierre de nuestro programa. Hablemos de lo que duele en serio, que es la inflación, por ejemplo. Vamos a ir a esta placa, a estos destacados, como lo decimos nosotros, para recordarnos cuáles son los desafíos más importantes de este momento, desafíos para el gobierno. Y vamos a ver cuál es la actitud que tiene frente a los que actúan de la forma que ya se conoce en la marcación de los precios, en el empuje que le dan a la inflación. Los alimentos subieron 3% en las primeras 2 semanas de agosto. Destacan que se desaceleró en la segunda semana del mes, pero el incremento promedio mensual se mantuvo ahí en el 7%.
y el rubro continúa presionando al alza la inflación general. Ámbito dice también que hay una marcha contra la inflación. La CGT, la CTA y la izquierda salen a la calle este miércoles. Varias movilizaciones por el centro porteño. Irán bajo la consigna contra la especulación de los empresarios. Sí, pero será necesario que quede muy, pero muy claro eso. Mientras que las organizaciones de izquierda irán a Plaza de Mayo con reclamos y cuestionamientos al gobierno nacional. Lleven alguna pancartita también, muchachos, sobre los causantes de todo esto, que si estuvieran en el gobierno ya verían ustedes particularmente cómo los tendrían que padecer. Estos son los delincuentes. Los otros luchan a su manera, con errores, se entregan, se resignan, que es lo que nos enoja de vez en cuando, resurgen de algunas cenizas en ocasiones, pero hay que distinguir un poco mejor entre los buenos o los que quieren por lo menos serlo y los que son malos de verdad, malos con toda la furia. Pablo Moyano dice que se dejen de embromar con todo esto. A ver si lo esperamos, sí, como no, a Pablo Moyano. También lo tenemos a Omar Plaini. Ustedes elijan el material sobre la marcha, lo que tengamos más cerca. Son tantos materiales, a mí de todas maneras me asombra que me dicen, esperamos un segundito, pero al final encuentran los materiales que les vamos pidiendo. Sí, compañeros, ¿está? Se está viendo con el tema del aumento de los precios, ¿no? Nosotros hacemos responsable directamente a la especulación de los empresarios, pero también vemos que el gobierno no tiene esa dureza, esa fortaleza como para sentarles en una mesa y decirles, dijo, ya está, dejen de joder, no le roben un plato más de comida a los argentinos y empezar a tratar de encontrar la vuelta, porque vemos que un gobierno que no tiene esa fortaleza. Olvídese, está muy bien, y por eso es que hay que dar la pelea, está bien, pero imposible. Mire lo que dicen todos los que con Funesto de Rioja a la cabeza defienden su patrimonio, defienden su bolsillo, casi abrazándose a la pierna, cada hora de sus vidas. Para esta concentración de funciones se necesitaba una personalidad que tuviera el predicamento dentro de la alianza de la coalición de gobierno que le diera credibilidad, y a eso aspiramos. Le creemos al gobierno que ha decidido que Massa sea el articulador de esa política económica. En primer lugar, anticipo de impuestos significa lisa y llanamente afectar el capital de trabajo de las empresas, afecta claramente, afecta las posibilidades de inversión, afecta el capital de trabajo y afecta con ello el empleo. Claramente como mensaje, no más impuestos. Necesitamos que nos desafecten como es la parte impositiva. Dicen todos lo mismo, dicen todos que no quieren pagar un solo impuesto, quieren menos impuestos, que no quieren retenciones y que quieren que devalúen. Todo quieren, absolutamente todo para ellos. Y cuando uno les dice, ¿y el hambre de la gente? Yo no puedo hacer nada por esto al gobierno, hablen con el gobierno, pero el gobierno, bueno, es una vuelta constante a lo mismo, duele, parte el alma. La reforma tributaria podría ser esta que intenta Colombia. Vamos a poner esta placa como despedida, ya está Gustavo Silvestre con todo listo. Las claves de la reforma tributaria colombiana. Pagarán más los que tengan más. Quienes reciban más de 10 millones al mes tributarán más, impuesto al patrimonio para aquellos que superen tal cifra, sanciones más severas contra la evasión impositiva, aumento al impuesto por ganancia inesperada. Por eso Ted Cruz y todos los bestias que puedan encontrar republicanos de los Estados Unidos ya le están dando a un gobierno que ni siquiera empezó. Viene Gustavo Silvestre, nuestro buque insignia para seguir dando periodismo desde C5N. Nosotros, después de Luli Trujillo, mañana, si Dios quiere, nos vamos a reencontrar con un enorme gusto. Hasta entonces.